señalar a ninguno en especial, pues no tengo por qué, para que nadie se dé por aludido. Pero estos analfabetas políticos que no tienen capacidad para discernir ni entender lo que van a hacer ni cómo lo van a hacer, buscando lo que está supuestamente más fácil, aceptan con complacencia todas las irregularidades, golpes de Estado, injerencias, abusos, y por supuesto, después les llega el Partido Comunista, a pesar de que otros países previamente han sido ejemplo de lo que pudiera suceder. Y cuando digo esto me refiero, entre otras cosas, a la pobre República Venezolana. La porquería de Carlos Andrés tiene una historia especial. Después vino nuestro amigo Chávez, que fue un desastre, el hermano en Cuba, el entrenamiento socialista. Después el regreso, lo metieron preso 2 días. La embajada americana intervino para que no lo mataran. Rafael Caldera lloró y le dio dinero para que saliera presidente. Esto no se puede hacer sin permiso. Entiéndanme, usted no puede hacer estas decisiones si usted no se ha sentado en una mesa de negociaciones con personas de habla inglesa que sean capaces de autorizar decisiones como esta, sabiendo, entendiendo y conociendo que todos estos son comunistas. Señoras y señores, ahí ustedes escucharon al doctor Gustavo León en uno de esos momentos históricos de Cita con la Historia, donde analizaba y hablaba de la historia y decía las cosas como eran. Doctor Melgar con nosotros. Doctor, el fallecimiento de Gustavo León nos deja un espacio abierto en una parte importante que se estaba cubriendo en los medios en Miami, sin duda. Sin duda, Ray, una pérdida tremenda para la historia de Cuba, para la medicina cubana. Yo creo que el mayor legado del doctor Gustavo León es que no solamente fue un gran historiador y médico, esa combinación es difícil. Ejercer la medicina como la ejercía él, la cirugía, con esa pasión, con ese amor por los pacientes, pero a la vez profundizar tanto en la historia de un país como Cuba es algo muy difícil. Ahora, el mejor legado que yo creo que él dejó es ese, decir la historia, narrar la historia, pero la real. Recuerda, Ray, Caro y César, que la historia de Cuba ha sido tergiversada por el régimen comunista. Por ejemplo, yo escuché un programa de él dedicado a José Martí, muy importante, porque a los pioneros cubanos le ponen la pañoleta, le dice que Martí fue el autor intelectual del asalto al Moncada. El Moncada fue un cuartel de Batista, de los soldados que ellos asaltaron en un ataque terrorista. Luego los heridos los pasaron a cuchillo en el hospital, me refiero a los comunistas, a los del 26 de julio, y el dictador no llegó al final porque dice que se perdió en Santiago de Cuba, todo una mentira. Y entonces culpan a Martí de ese acto salvaje del cuartel Moncada, cuando Martí fue un hombre que buscaba la paz, que buscaba la independencia, y luego también lo manipula con su pensamiento antiimperialista. ¿Cuál pensamiento antiimperialista? Martí vivió aquí en los Estados Unidos. José Martí buscó ayuda en Cayo Hueso, en Tampa, para la guerra necesaria. Entonces, ¿cómo va a odiar al país que lo ayudó a producirse un cambio en Cuba? Yo creo que el doctor León cambió todo eso, diciendo la verdad de la historia cubana. Hemos tenido una pérdida tremenda. La última conversación que tuve con él en uno de los asilos estos de los rehab que yo voy, le dije, doctor, ¿qué razón usted tenía en el tema de los masones? Él había denunciado hace muchos años, porque él tenía un programa primero en la otra emisora, después tuvo aquí en La Poderosa, la infiltración comunista de la masonería cubana. Él lo había dicho que la masonería cubana estaba muy debilitada, y el año pasado hubo un escándalo muy grande. Llevaron a un comunista allí a que dirigiera la masonería, hubo protestas, lo expulsaron, y le dije, doctor, usted tenía toda la razón de la infiltración. Y la otra parte, Ray, que pusiste ahora, su pensamiento anticomunista, muy importante. Siempre fue un médico, un doctor anticomunista, pero fíjate que en La Poderosa la gente lo quería mucho, porque cuando abría las líneas, era como ustedes, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista, sí, y él los respetaba. No, y había un punto importante. La gente a veces llamaba para diferir de él, porque él tenía unas posiciones bien fuertes. De hecho, en ese pedazo de audio que ustedes escucharon decía, oye, ningún gobierno comunista se establece
sin el permiso de los americanos. O sea, esa era una posición que él decía. Fuerte. Toda esta gente que de alguna forma tuvo que pedir Que ver, permiso. claro. O permitir que Bueno, exista. Incluso yo me imagino que para él en sus últimos días tuvo que haber sido sorprendente que la CIA se reuniera con Delcy Rodríguez, porque es precisamente La reuniones muestra. y conversaciones que él denunciaba que se daban. Exacto. Oye, porque por cierto, Sí. se ha publicado el The Guardian el día de ayer, donde aparentemente conversaciones desde hace meses entre Delcy, pero también Diosdado Cabello sabía que iban a sacar a Maduro. Claro, por eso, Toda esa por gente. eso esto reafirma lo que Claro, decimos claro. del Lo del vendieron. doctor Gustavo León, Lo porque vendieron. él decía que estas cosas pasaran. Nosotros estábamos peleando supuestamente de un banco. Bueno, ¿no de un- condecoraron al de la CIA ahorita en Venezuela? Claro, por eso nosotros estábamos peleando de un bando con el otro, pero el doctor Gustavo León era bien valiente en esas posiciones que Qué tenía. gran Ray, visión. y él ahí en esa entrevista dijo una cosa muy importante. Hay gobiernos que le abren el camino o le allanan el camino a estos regímenes comunistas dictatoriales. Lo mencionó en el caso de Venezuela y de Cuba también hablaba. Hay gobiernos que producto de su corrupción no pueden controlar y le dan espacio a estas guerrillas, a estos movimientos guerrilleros en América Latina. Sí, de acuerdo. Y en todas partes. Y eso lo dijo él y está acertado. Si usted tiene un gobierno limpio, que no es corrupto, que le da al pueblo lo que el pueblo necesita, no tiene necesidad de venir estos guerrilleros a tratar de venderle a la población medicina gratis, educación gratis, yo te voy a terminar con esto, y al final ellos son los que se enriquecen. Porque en Cuba hay una oligarquía que es el que tiene dinero, igual que en Venezuela, millonarios, pero dice que son socialistas. Y aquí pasa lo mismo. Entonces yo creo que eso es muy importante, eso que dijo el doctor Gustavo León en su programa. Ujú. De acuerdo, muy bien. Qué visión la que tenía, ¿no? Qué visión la que tenía el doctor León en sus apuntes tan acertados. También brevemente me gustaría resaltar la parte médica. Lo conociste como doctor. Como doctor, sí, tremendo cirujano. Yo le consultaba mis casos, especialmente en un hospital y luego en los asilos. Sabía mucho de wound care. Wound care es el cuidado de las heridas. Sabe que los pacientes que están encamados, César, Le empiezan a salir en la espalda llagas o cosas de las esas. escaras, las llagas, y él pues tenía mucha experiencia en eso, al cuidado de los pacientes, y tremendo cirujano. Y otra cosa, no le importaba si tenía seguro o no, o sea, no diferenciaba a la persona Un por gran su estrato corazón. social. Un gran corazón. Ayudó a mucha gente. Y fíjate qué hombre tan fuerte y tan valiente, que él venía aquí a hacer el programa y ya estaba enfermo. Él estaba enfermo, él tenía una enfermedad. Tú y- compartiste antes del aire con nosotros, antes de salir al aire esta mañana, que incluso le habías sugerido, comentado en medio de charlas, oye, ve a la casa a descansar. Y dijo, no, yo voy a hacer el show. Lo Sí, vi, sí. estábamos almorzando y le dije, doctor, ponga algo grabado. Y me dijo, no puedo poner algo grabado porque están pasando cosas. Y yo Sí. quiero estar al día, ¿no? Mire, Wow. esto de Venezuela, Ujú. si él pone un programa grabado el año pasado, ya él no va a poder hablar de lo que está pasando. No hay en continuidad, Venezuela. exacto. De Y- hecho, había hablado en uno de los programas también que le hicieron una entrevista en el programa Cuba y su historia de la masonería. Yo llegué a ir a un par de reuniones con él, que me invitó en Hialeah, donde Está la logia. en la logia. Ujú. Y de verdad todo el mundo allí lo quería, lo respetaba, lo veía como una figura. Escuchen. Que fueron rupturas bien interesantes porque se produjeron durante el Pacto de San Juan, que fue el 10 de febrero del 78. Ellos empezaron a conspirar, un grupo masónico y un grupo que en realidad, a pesar de ser masónico, estaba más o menos tramitado lo que pudiera ser el colonialismo o la anexión. Y aceptaron, de hecho, el Pacto de San Juan. Aquello dividió parte del pensamiento de la fraternidad, porque eran grupos diferentes, con la función era básicamente la libertad de Cuba, pero la otra el anexionismo. Y querían pactar, porque necesitaban dinero, levantar la economía y todas aquellas cosas que sucedieron. No fue en realidad hasta el año 1891 que tuvimos una gran logia de la isla de Cuba, que finalmente la pudimos lograr. Pero acuérdate que cuando aquello estaba pasando, la guerra de independencia estaba ya sufriendo una serie de escollos. Escucharon Ya ahí al doctor Gustavo León y hay información, ¿verdad?, de las exequias fúnebres. Exactamente, el día lunes 26 de enero de 6 a 11 de la noche en el Caballero Rivero de Westchester,
8200 Southwest 40th Street. Ahí pues se puede visitar. Va a estar la familia y pues si usted quiere pasar a rendir sus tributos al Dr. León, allí estará desde las 6 a 11, es la hora que es público ahora. Reitero, Caballero Rivero en Westchester. Y la misa es el día martes, enero 27, 10 de la mañana, St. Timothy's Catholic Church en la 5400 del Southwest, 102 Avenida, Miami, Florida 33165, a las 11 de la mañana la misa y seguido después de pues del entierro en Caballero Rivero, Woodlawn South. Esto es en la 11655 Southwest, 177 Avenida, aquí en Miami. Así es, bueno, que descanse en paz el doctor Gustavo León. Descanse en paz.